Hola, qué gusto saludarte y llegar a donde tú estás a través de este podcast, que hoy vamos a tratar un tema muy importante, de mucha relevancia, un tema central en las Escrituras. Así es que no te muevas, mantente conectado, aquí nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder compartir juntos este tiempo y aquí con el equipo pastoral de la Iglesia del Chicó, el pastor Ricardo, el pastor Gonzalo. Qué privilegio tenerlos en este tiempo y bueno, compartir, conversar, aprender acerca de un tema muy, muy importante, muy relevante en las Escrituras, y es la gracia, ¿no? Y eso es lo que hoy queremos tratar. Este tema, y bueno, te invito ahí donde tú estás, que puedas suscribirte al canal, puedas aplicar a la campanita para que te lleguen las notificaciones y darle like si te gusta, para que esto pueda llegar a más personas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este tema importantísimo y quiero leer de introducción en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y esa gracia tiene nombre propio y es nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta inicial para conversar acerca de este tema es: ¿qué significa realmente la gracia de Dios y cómo se manifiesta en nuestras vidas, Pastor Ricardo? Bueno, un saludo para todos los que están siguiéndonos. Bueno, es un tema muy, muy especial. Pues qué es y cómo se manifiesta. Creo que cada cristiano es un ejemplo de la manifestación de la gracia, ¿no? Es decir, y lo es o lo somos porque no merecemos. Es decir, la gracia es eso, ¿no es cierto? Es un regalo que no hemos ganado, ¿no es cierto? Que no merecemos. Y realmente ningún ser humano merece, menos el regalo al que tú te haces referencia, como es la salvación. De acuerdo. Tener a Cristo en el corazón. Es más, llamarnos cristianos ya es una manifestación de la gracia, ¿no? Entonces, yo siempre asocio mucho la palabra gracia con una raíz suya que es gratis, ¿no? Uh-huh. Gratis es gratis, o sea, tú no pagas nada, no depende para nada de un esfuerzo tuyo, no depende nada, no tienes que ganártela. De acuerdo. No tienes que ganártela, es una decisión de Dios, ¿no es cierto? Efesios nos dice que por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, creo que cómo se expresa, bueno, eso en cuanto a lo humano, ¿no? Y podemos seguramente más adelante profundizar un poco en otras maneras de la gracia. El día de hoy es gracia de Dios, ¿sí? La noche que nos espera es gracia de Dios. Tenerlos a ustedes es gracia de Dios. Tener la esposa, tener los hijos es gracia de Dios. Entonces, expresiones donde miremos. De acuerdo, un regalo inmerecido. Gracias, Pastor Ricardo. Y bueno, como leí en el versículo de Tito 2:11 que dice que esa gracia se ha manifestado a todos los hombres, pues la pregunta, Pastor Gonzalo, para ti es: ¿existen límites para la gracia de Dios y está disponible realmente para todos? Pues no hay límite. La palabra sí, tiene dos connotaciones y tal vez contradictorias en principio, pero no. La gracia para nosotros es gratuita, para Dios no. O sea, alguien pagó. Cuando uno recibe un regalo, alguien lo pagó. Claro. Cuando uno solamente lo toma como, tengo gracia, entonces puedo pecar y hacer lo que quiera, pero es que se le olvida que a alguien le costó, y le costó la vida, y le costó estar unos minutos separados entre el Padre y el Hijo. O sea, no tiene un límite. Y esto es un elemento tan complejo porque Pablo fue muy atacado por el tema de la gracia. La religión siempre quiere pagar. La gracia recibe ese regalo y ese don de Dios de una forma, como dijo el pastor Ricardo, inmerecida. Pero Pablo fue atacado. Y hay una frase que no olvido nunca de un pastor
que dijo que cuando tú hablas de la gracia tienes dos respuestas. O la gente se arrepiente y la recibe y ama a Dios con su corazón, o te odia y te mata. Porque es que la gracia entendida es un problema para el hombre. Pero cuando la entendemos para bien, es sin límites, algo que uno dice, de verdad, Señor, ahí viene el regalo de la misericordia, de la paciencia, del amor de Dios, de la corrección, todo viene en ese paquete gratuito para nosotros. Alguien pagó en la cruz y no tiene límite. De acuerdo. Pastor, la Biblia menciona, hace referencia, o tú crees que la gracia en algún momento tendrá un cese, o sea, habrá un momento para que ya no haya gracia. Pues la gracia de Dios para la salvación tiene un momento cuando el Señor vuelva por segunda vez. Ahí ya creo que la gente ¿qué va a recibir si Él ya hasta su Espíritu Santo va con Él? Ahí no hay más opción. Mientras, dice la Biblia, mientras haya un hoy, toma la decisión hoy. O sea, muchos de ustedes pueden estar pensando que tienen una vida, no la sabemos. Mientras yo tenga vida, tengo la gracia disponible. Mientras el Señor no haya venido, está la gracia disponible. De acuerdo. Pero tiene un punto de quiebre. Ahí no hay más que hacer. Quiero decir para la salvación, porque el cielo es una gracia. Cuando estemos allá, es toda una gracia eterna, ¿no? De acuerdo. Pero para la salvación sí hay un punto límite. De acuerdo. Un prototipo de salvación en el Antiguo Testamento fue el arca de Noé, ¿no? Total. El Señor le dijo a Noé que construyera ese arca y bueno, Noé como por 100 años estuvo construyendo y estuvo diciéndole a la gente, ¿no?, que volvieran a Dios, que se arrepintieran, que pues venía un diluvio. La gente no le creyó. La gracia estaba disponible para todos, para los que quisieran entrar a ese arca, pero llegó un momento, ¿no?, en que vino el diluvio y quien cerró la puerta de esa arca fue Dios mismo, y las puertas que Dios cierra nadie las puede abrir, ¿no? Entonces hay gracia disponible, las puertas están abiertas para recibir salvación, para recibir a Jesús en el corazón, pero lo que tú decías, pues llegará un momento, ¿no?, en que pues ya el Señor venga, ¿no?, y pues ya no habrá esa posibilidad claro, de salvación. Entonces el momento es ahora, ¿no? El tiempo es ahora para tú que me estás escuchando y todavía no has recibido este regalo. Es el momento, y tú puedes compartir también si ya lo has recibido a otros que no sabemos hasta cuándo van a estar aquí en esta tierra. Entonces el momento es ahora. Y bueno, Pastor Ricardo, cuando hablabas acerca de la gracia, pues te referías que es una manifestación en todo momento, en todos los tiempos. Y bueno, aquí hay una pregunta que quiero hacerte, y es: ¿cómo podemos experimentar y reconocer la gracia de Dios en medio de los desafíos y dificultades de la vida? Bueno, pienso que son los mejores momentos para conocer la gracia, ¿no? Muchas veces el tener la facilidad de hacer las cosas, casi que olvidarse de Dios porque yo lo puedo hacer, porque tengo los recursos, porque tengo los contactos, porque todo como que fluye, como que en ese momento humanamente, ¿no es cierto?, como que decimos, no necesito más, yo lo puedo hacer todo, ¿no? Eso es como la autosuficiencia del ser humano, ¿no es cierto? Pero cuando llegas al desierto, ¿no?, cuando llegas a la prueba, cuando ni la más grande de tus riquezas te da para cubrir, ni la más grande, el más grande de tus talentos da para producir, entonces allí es donde verdaderamente el ser humano va a buscar a Dios. Todo ser humano va a llegar un momento en que lo va a buscar. Eso es lo interesante de la gracia, ¿no? O sea, la gracia de Dios es tan interminable, generosa, que aún alguien en su último segundo de vida puede salvarse. De acuerdo. Sí, y mucha gente lucha con eso, ¿no? Uh-huh. Porque dice, pero ¿cómo es posible que que fue esto, y fue esto, y fue esto, y fue esto, y al final recibió? Uh-huh. Bueno, Dios es soberano, es lleno de gracia, ¿cierto? Y realmente en los momentos difíciles hemos visitado, por ejemplo, prisiones, hemos compartido con habitantes de calle, hemos compartido con personas que
cubrimos con la obra social. ¿Y qué es lo que vemos? Gente que percibe más de cerca la gracia. De acuerdo. Porque muchas veces el ser humano tenemos que llegar a cierto límite donde ya el abismo está ahí, y ahí comprendemos, recibimos la gracia, ¿no es cierto? Y creo que todo ser humano que va a recibir a Cristo, lo que necesita es entender eso que está recibiendo, ese regalo, ¿no es cierto? Como decía el pastor Gonzalo, ese regalo que lo pagó Él, ¿no es cierto? A precio de sangre. Pero es un regalo para ti. Tú no vas a tener que pagarle nada. No puedes pagarle. Aunque más quieras, no puedes pagarle. Entonces, si algo hemos de hacer el resto de nuestra vida es adorarlo. Adorarlo, honrarlo, humillarnos ante Él, proclamarlo, servirle. Y no porque queramos pagar la obra de la cruz, nunca va a ser. Pero es una respuesta a la gracia, ¿no? Entonces, pues pienso que esa es como la manera como podemos ver Pablo dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia, ¿cierto? En su momento de prueba, en su batalla, en su lucha, en no sé, el aguijón, no sé, una enfermedad o lo que hubiese sido, ¿no es cierto? Y pues el Señor le dijo eso, bástate de mi gracia, ¿no es cierto? De acuerdo. Pero es decir, no es bástate de mi gracia como tan poquita, ¿no? No, bástate de mi gracia es, mira, con mi gracia es suficiente para que vivas con lo que tengas que vivir. De acuerdo. Paz, y en esas situaciones de la vida, por supuesto, hay ciertas experiencias que tenemos que pueden afectar mucho nuestro corazón, o personas que lo pueden hacer. ¿Y cuál crees tú que es la relación entre la gracia de Dios y el perdón? ¿Y cómo puede la gracia transformar nuestras relaciones y nuestra forma de perdonar a los demás? Bueno, fuimos perdonados por gracia. Sí. O sea, cualquiera de nosotros, pero pues voy a hablar de mí porque no me quiero meter en más terrenos, pero todos nosotros fuimos perdonados por pura gracia, no porque hayamos hecho. Es decir, voy a decir algo fuerte. Dios no ganó nada con que yo empezara a creer en Él. Él siguió siendo Dios, ¿cierto? Siguió siendo Dios. Así es. ¿Sí? A veces pensamos que como que los cristianos tenemos como trofeos, ¿no? Y se convirtió aquel, como si... O le hacemos un favor a Dios. Sí, como mira, Dios está llegando tal persona a la iglesia, es como... ¿no? Y se nos olvida que es la gracia la que nos permite llegar a conocer al Señor. De acuerdo. Pero el perdón fue lo que nos acercó a Él. Sentirnos perdonados por Dios a pesar de todo nuestro recorrido, repito, hablo del mío, ¿no es cierto? Yo miro mi pasado y digo, Señor, tu gracia es algo infinito, ¿sí? Eso me lleva a mí entonces a entender que lo que yo recibí de gracia, es decir, de gratis, lo debo dar gratis. De acuerdo. O sea, si la gracia me salvó, si la gracia me perdonó, ¿quién soy yo para tener juicio sobre alguien así me haya hecho mucho daño? Mi acción debe ser perdonar, porque por gracia fui perdonado. Entonces la respuesta a la gracia, en línea como tú dices del perdón, es que yo no debería tener... y por eso el Señor Jesús dijo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, bendigan a los que los maldicen. O sea, es como una respuesta. Mira, pues como que parafraseando a Jesús, voy a ir a la cruz por ti, entonces vas a recibir el perdón. Alístate para perdonar a todo el que te ofenda, ¿no? Entonces pienso que es como la dirección que yo le encuentro ahí a ese tema. Claro, así como la parábola que el Señor Jesús contó, ¿cierto? De el hombre, el siervo que le debía mucho dinero a su amo, a su señor, ¿no? Sí, exacto, los dos deudores, ¿no? Y bueno, halló gracia porque pues el amo quiso perdonarle la deuda, pero también había un consiervo de él que le debía menos dinero, y ese hombre lo que hizo fue y llevarlo a prisión. Entonces, lo que dijiste, de gracia recibimos, damos pues de gracia damos. Excelente, Paz, gracias. Y bueno, este mundo necesita totalmente la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, vivimos en un mundo, en nuestros tiempos actuales, de mucha confusión,
¿sí? De mucha confusión. ¿Y de qué manera la gracia de Dios influye en nuestra comprensión de la identidad y el propósito de nuestra vida, Pastor Gonzalo? La verdad es que somos hijos de la gracia, o sea, estamos por gracia. Uh-huh. Y en un mundo lleno de derechos, hay una frase que podemos decir cuando entendemos el concepto: a mí nadie me debe nada. Uh-huh. Yo no le debo, mejor dicho, Dios no me está cobrando. Y cuando yo no le cobro, todo. sí, y yo no le cobro a nadie, en medio de eso yo puedo manifestar el amor de Dios. Y dice la Biblia que para que seáis hijos, lo que el pastor Ricardo estaba hablando del perdón y eso, para que seáis hijos de vuestro Padre, somos hijos de gracia, extendemos gracia. Y ahí viene el amor de Dios derecho. O sea, es mucho más fácil mostrar el amor de Dios cuando tú no me ves nada. De acuerdo. No, pero es que mis hijos no me aman, mi esposa no me atiende, mi esposo no es cariñoso. Mira, cuando uno tiene la tranquilidad que ha sido perdonado y que nadie le debe nada, la identidad de uno está tan clara. Yo me acuerdo cuando mi mamá recibió a Jesús. Mi mamá era una mujer muy buena, y le aguantó a mi papá mucho. Y mi hermano, uno de mis hermanos, que lo mandaron a un grupo porque estaba fumando mucha marihuana y recibió a Cristo, llega donde mi mamá, muy buena, pero muy buena, una mujer santa, le decía a mi papá. Uh-huh. Y le dice: mamá, si tú no recibes a Cristo, por más buena que te creas, vas al infierno. Uh-huh. Pero mi papá, que fue malo contigo, si recibe a Cristo, va al cielo. Wow. Eso para ella fue un choque, pero lo entendió. Y entendió que la identidad de ella no era por la bondad y lo hermosa que era, sino porque Cristo también le había otorgado a ella perdón. De acuerdo. Y cuando entendió eso, entendió la gracia. Y mi papá entendió la gracia. Ambos entendieron la gracia. El uno por malo y la otra por muy y buena. la otra por muy buena. Porque créeme que en el infierno van a llegar más personas buenas que no se arrepintieron que personas malas que ya sabían derechito que era la cosa así. El religioso no tiene Tremendo. mucha esperanza. Claro. Y a mí eso me preocupa un poco porque en nuestras vidas, por ejemplo, la generación que tuvimos nosotros es la segunda generación en Colombia de cristianos. La primera fue la de nuestros padres que sufrieron, pero la mía creció en el Evangelio y la de nuestros hijos creció en el Evangelio. Uh-huh. Ahora, ¿qué mal lo hicieron ellos y cuánta gracia necesitan? No lo van a entender tan fácil. El mensaje es para los jóvenes, porque hemos hablado mucho con ellos en su identidad. Hoy no hice el devocional, a mí se me olvidó orar, seré salvo, Dios estará enojado conmigo. Uh-huh. No, la gracia es, tú recibes a Cristo en tu corazón, tus pecados son perdonados, eres justificado, ahora crece en eso, sin condenación. Y eso es un concepto que manejarlo cuando uno crece en la iglesia es mucho más complicado. A una persona en la calle, el pastor Ricardo, mi hermano, o sea, yo veo personas que tuvieron mucha lucha en el mundo, aman mucho, porque fueron, como es, al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Yo realmente, ¿qué me había perdonado Dios? Ni idea. Hasta que entendí en medio de mi cristianismo que la misma cosa que necesitó mi hermano, que era una caspa, y yo era otra caspa. Y nos encontramos en el mismo lugar para recibir la misma gracia porque necesitábamos al mismo Cristo. Así es. Eso es algo, es un concepto que, pero te digo, tú que dirías jóvenes, a veces los muchachos no entienden tan fácil el concepto. Claro. Claro, porque estamos en un sistema, en un mundo donde todo hay que ganarlo, ¿no? Y desde que estamos en la escuela y en la universidad, todo tiene que ver con competencia, todo tiene que ver con ganarse las cosas. Entonces es complejo. Siempre es como, bueno, pero así de fácil o tan gratis es, o qué tengo yo que hacer, ¿no? Y pues como ustedes lo dijeron, ¿no? La gracia para nosotros es gratis, pero al Señor Jesús le costó todo, le costó la vida. Pero bueno,
Creo que si ese mundo experimenta y entiende la gracia de Dios, o las personas que así lo hacen, pues van a tener una identidad clara y un propósito claro en su vida. Y precisamente, Pastor Ricardo, ¿cómo podemos compartir esa gracia de Dios a los demás para que conozcan de esa gracia de Dios? Bueno, yo pienso que las dos maneras que hay que hacerlo es hablando de Cristo y viviéndolo. Es decir, sí, es interesante que las personas vean el fruto de nuestra relación con Dios. La relación con Dios es una evidencia de la gracia. De acuerdo. Estamos hablando este año en la iglesia de intimidad con Dios. La intimidad con Dios es pura gracia, o sea, debemos sentirnos privilegiados de que podemos hablar con Dios en intimidad. Y eso tiene que traducirse en mí en una transformación. Esa transformación debe ser evidente a los ojos de los demás, pero no es suficiente. No es suficiente. Es necesario hablar. O sea, el apóstol Pablo no hizo 3 viajes para mostrar lo que Dios había hecho en él. No, él habló. O sea, porque es necesario hablar, de acuerdo. Es necesario explicar, es necesario, quizás no en un lenguaje teológico, punto por punto, esquema por esquema, no. O sea, pero cuenta. O sea, cuenta el testimonio de cada uno, ¿sí? Aún, como decía el pastor Gonzalo, aún el de los más buenos, ¿sí? Tiene que contarse que un día se arrepintió. Por el hecho porque muchas veces el creerse tan bueno es peor que cualquier otra cosa, ¿no? Pero realmente creo que el equilibrio está ahí. Hay un riesgo con la gracia y es uno, pues, agradecer, otro es vivir como se me da la gana porque pues, soy salvo y ya, ¿no es cierto? Ya me salvaron, entonces vivo como se me dé la gana. Y eso no es la respuesta, ¿no es cierto? Digamos que esa es la manera más equivocada de responder a la gracia. Pero, digamos, pensar que por ser bueno es que voy a ir al cielo, tenemos un gran problema. Un gran problema allí. Total. Y los sistemas religiosos, aún hoy en día hay una tendencia, pues hoy hay muchas tendencias, entre ellas entonces que tenemos que cuidar el planeta, y yo estoy de acuerdo. De hecho, hace unos podcasts hablamos de esto, pero no por eso soy muy bueno y me merezco el cielo. No porque voy a las playas y me pongo a bucear para sacar basura, ya me gané el cielo. No, pues eso está bien que lo hagas, porque pues es nuestro planeta, hay que cuidarlo. Pero no por eso voy al cielo. Y porque se amen mucho los animales. Exactamente. Porque entonces se va volviendo todo como un medio para alcanzar la salvación, el favor de Dios y verme bueno, ¿cierto? Sentirme además bien, que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, realmente podemos dar miles de ejemplos de muchos que no se sentían tan bien, sin embargo recibieron la gracia. ¿No es cierto? El ladrón que murió al lado de la cruz de Jesús, pues su gracia fue en los últimos minutos de su vida, ¿no? Pero fue allí donde comprendió realmente que aquello era una manera de encontrar el camino y no perderse, ¿no? Entonces el tema, el equilibrio está ahí. De acuerdo, Paz, muchas gracias. Bueno, y para terminar, Pastor, la misma pregunta para ti, como iglesia, ¿sí? ¿Cómo podemos ser intencionales o tener un propósito, una estrategia clara para compartir de esa gracia en estos tiempos a esta generación que tanto lo necesita? No, y se necesita, ¿por qué? Porque una línea religiosa es legalismo. O sea, si eres salvo tienes que... Y esa línea se cruza. Y la otra es lo que tú es el libertinaje. Como yo soy salvo, entonces puedo hacer lo que quiera. Pero hay una palabra que dijo el pastor Ricardo que yo no sé si fue en este podcast o en otro. Adorar. Cuando uno lo enseñan a ser un adorador, sale uno distinto, sale reconociendo mucho mejor la gracia.
enseñarla, vivirla, por respirarla. Y con todos los problemas que haya, el perdón, la misericordia. O sea, todos los elementos de Dios están incluidos ahí. Pero creo que una iglesia que adora y que lo practica es más fácil. Y nos desviamos de esa partecita terrible que es el legalismo, pero tan terrible como es el libertinaje. Claro. De acuerdo. De acuerdo, muchas gracias. Necesitamos esa gracia y necesitamos dar de esa gracia. Entonces, muchas gracias. Excelente. Gracias por la invitación, tiempo. por el agua, por todo. Muy rica. hemos aprendido, hemos sido edificados y espero que tu vida también haya sido edificada. Y si ha sido así, también puedes compartir de esto a otros para que puedan ser edificados. Recuerda que lo que recibes de gracia, das de gracia. Entonces, hasta el próximo podcast. Dios te bendiga.